¿Qué tal? Bienvenidos a otro video, el cual les voy a enseñar cómo podemos automatizar el cálculo de peso ideal, talla ideal, según los datos que tenemos de estos pacientes, para posteriormente calcular el índice nutricional con la ecuación de Maclaurin y finalmente su interpretación. Entonces aquí tenemos los datos del paciente, tenemos el ID, tenemos el género, la edad en meses, el peso actual, la talla actual, en el cual simplemente dando clic en peso ideal, pues aquí tenemos automáticamente los datos que hace referencia al peso ideal de este paciente según el género y la edad en meses. Y posteriormente al seleccionar este botón de talla ideal, pues automáticamente aquí tenemos la talla ideal que corresponde al percentil 50 según el género y la edad en meses. Entonces con estos datos podemos calcular el índice nutricional para finalmente obtener su interpretación. Por ejemplo, tenemos que este paciente presenta desnutrición, aquí tenemos otro paciente que presenta obesidad. Si nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos desnutrición, sobrepeso, obesidad. Y finalmente aquí tenemos a un paciente que presenta peso normal. Entonces de esta manera, pues utilizando Excel podemos automatizar esta tarea que nos puede llevar mucho tiempo y está sujeto a muchos errores al momento de que nosotros tengamos una base de datos muy extensa en el cual pues tendríamos que calcularlo manualmente. Entonces con la ayuda de Excel podemos automatizar esta tarea. De igual forma, si te interesa adquirir los mejores documentos de nutrición en Excel, te invito a que visites mi tienda virtual www.nutricionexcel.com/tienda para obtener los mejores documentos de nutrición en Excel. De igual forma, puedes obtener grandes beneficios al unirte al grupo de Patreon, en el que constantemente estoy subiendo documentos de nutrición que puedes descargar. Vas a obtener descuentos especiales en la tienda, ayuda personalizada, así como también recursos de aprendizaje y PDFs de códigos Visual Basic o fórmulas que se utilizan en nutrición. Así que si te interesa saber cómo realizar esta automatización en Excel, quédate a ver este video, pero antes no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte. Muy bien, entonces aquí tenemos la tabla donde en la primera columna tenemos el ID del paciente, el género, la edad en meses, el peso actual y la talla actual, para finalmente nosotros calcular el peso ideal y la talla ideal para calcular el índice nutricional y su interpretación con base a las ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, el peso ideal y talla ideal es el percentil 50 de los percentiles que tenemos en esta hoja, en el cual en la parte superior derecha les voy a dejar una tarjeta para que simplemente dando clic los dirija a un video donde explico cómo podemos descargar estas dos tablas del libro El ABCD de la evaluación del estado de nutrición. Ahora vamos a guardar este documento en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos damos a archivo y nos vamos a guardar como. Nos situamos dentro de la carpeta donde lo queramos guardar. Le damos a un nombre y aquí tenemos que seleccionar esta opción que dice libro Excel habilitado para macros y ponemos guardar. Otra cosa que tenemos que tener es habilitada esta pestaña de programador o también puede venir como desarrollador. En caso de que no lo tenga, simplemente nos damos a archivo, parte inferior y aquí tenemos opciones. Nos va a aparecer esta ventana y aquí vamos a seleccionar personalizar cinta opciones. Y en la parte derecha aquí tenemos la casilla de programador o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y aceptar. Una vez que tenemos eso, pues vamos a irnos a programador, nos vamos a ir a Visual Basic y nos va a aparecer esta ventana. Entonces vamos a insertar un nuevo módulo, para eso nos damos acá, insertar. Y aquí tenemos la opción de módulo en el cual nosotros vamos a poner el código dentro de esta sección. Entonces si nos vamos al documento, lo que queremos es obtener el percentil 50 de peso ideal y la talla. Entonces para eso aquí tenemos las dos tablas, en el cual aquí tenemos el percentil 50 para talla edad, que va de 0 a 19 años, y el percentil 50 de peso edad, que lo tenemos aquí marcado. Tenemos el género femenino y nos vamos a la parte inferior y aquí tenemos el género masculino en la parte derecha. Y si nos vamos más hacia abajo, aquí tenemos para los percentiles de talla edad. Entonces nos vamos a ir a la hoja 1, nos vamos a programador, nos vamos a Visual Basic o de igual forma un atajo de seleccionar las teclas al F11. Entonces aquí de una manera sencilla viajamos de Visual Basic al documento en Excel. Y lo primero que tenemos que hacer es nombrar la macro. Entonces ponemos sub y vamos a realizar una macro que nos permita calcular el peso ideal, así como también otra macro que nos permita calcular la talla ideal. Entonces al F11 que vamos a poner primeramente percentil 50 talla, abrimos, cerramos paréntesis, seleccionamos enter y la otra macro se va a llamar peso. Entonces aquí vamos a irnos a copiar esto, control C, lo ponemos en la parte superior, control V y aquí vamos a poner en lugar de talla, vamos a poner peso. Entonces primeramente tenemos que declarar una serie de variables que vamos a ocupar, que va a ser el género, la edad en meses, el peso actual, para el caso de la primera macro, y para el caso de la macro de talla percentil 50 va a ser género, edad en meses y la talla actual. Entonces al F11 nos vamos a ir a esta macro
Y ponemos dim, primeramente va a ser género, as string, seleccionamos enter. Otra variable va a ser género tabla, entonces aquí ponemos género tabla, as string. Otra variable va a ser dim, y si recordamos va a ser el peso actual, bueno, primeramente la edad, por lo tanto aquí ponemos edad, as integer, dim, edad tabla, as integer. Entonces otra variable que ocupamos va a ser el contador, entonces aquí ponemos dim, cont, as long y seleccionamos enter. Entonces vamos a poner for cont, este va a ser igual, y después del signo igual tenemos que poner el rango de filas que consta la tabla de percentiles para peso ideal. Aquí tenemos el peso que va desde la fila 4, nos vamos a la parte inferior hacia la última fila de esta tabla, hasta la fila 245. Entonces aquí vamos a poner 2 to 245. Vamos a corroborar que sea correcto. Entonces nos vamos a la parte inferior, superior. Aquí tenemos es fila 4, la 245. Por lo tanto aquí eliminamos el 2 y ponemos 4. Y aquí seleccionamos enter. Entonces vamos a llamar a la variable género tabla, control C, control V. Y este va a ser igual, aquí ponemos signo igual, y primeramente nos vamos a situar en la parte superior, y aquí vamos a situarnos dentro de la hoja que corresponde a los percentiles. Entonces, si nos vamos al documento, donde se encuentran los percentiles es la hoja 2, por lo tanto nos vamos a la parte superior izquierda, aquí tenemos hoja 2, y afuera del paréntesis tenemos hoja 2, por lo tanto tenemos que poner with hoja 2 y seleccionamos enter, nos vamos a la parte final y aquí ponemos end with. Entonces, una vez que tenemos eso, aquí ponemos for cont 4 a la 245, género tabla, este va a ser igual a .cells, tenemos que poner .cells, abrimos paréntesis, y la fila va a ser el contador, ponemos coma, y la columna tenemos que situarnos dentro de la columna que corresponde a género para la tabla de peso edad. Entonces, si nos vamos a la parte superior, aquí ponemos signo igual, llamamos a la función columna, seleccionamos enter. Esta corresponde a la columna 17, por lo tanto después de la coma tenemos que poner 17, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. También ocupamos la edad tabla, que lo tenemos aquí, dim, aquí nos hace falta poner tabla, esto lo vamos a copiar con control C. Y nos vamos a la parte final, control V, y este va a ser igual, nuevamente ponemos .cells, abrimos paréntesis, primeramente ponemos la fila que va a estar dado por el contador. Y posteriormente ponemos la columna para los percentiles de peso, que es la columna 17. Por lo tanto, esta es la columna 18 que corresponde a la edad en meses. Entonces aquí vamos a poner 18, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Posteriormente vamos a poner una condicional, pero antes también tenemos que asignarle valores a las variables de género y edad del paciente. Por lo tanto, vamos a copiar esto con control C, control V, seleccionamos enter. Control C, control V, y este va a ser igual, nos situamos dentro de la hoja. Aquí entre las comillas ponemos hoja 1, nos salimos del paréntesis, punto, rango, abrimos, cerramos paréntesis, pero aquí, si recordamos, no va a ser solamente para un paciente, sino que va a ser para este conjunto de pacientes. Por lo tanto, aquí tenemos que poner punto cells, abrimos paréntesis, ponemos cont, 1, que es una variable que tenemos que declarar, ponemos coma, al de F11 y tenemos que situarnos dentro de la columna, que si nos vamos a la parte superior ponemos columna, seleccionamos enter, esta es la columna 4. Por lo tanto aquí vamos a poner después de la coma, ponemos 4, seleccionamos paréntesis y listo. Entonces nos vamos a la parte superior, vamos a declarar dim con 1 as long, en el cual también tenemos que situarnos en el número de columnas, de filas que tenemos en esta tabla, que va desde la fila 4 hasta la fila 26. Entonces aquí vamos a poner 4, pero primero ponemos for con 1, este va a ser igual, 4 to 26, seleccionamos enter. Posteriormente también ocupamos la edad en meses, con control C lo copiamos, control V, vamos a reciclar este código que tenemos en la parte superior, control C, control V. Y aquí vamos a poner con 1, pero en lugar de 4 ponemos la columna siguiente, que es la columna 5. Por lo tanto ponemos, en lugar de 4 ponemos 5 y listo, ¿ok? Entonces tenemos for con 1, que hace referencia a los datos del paciente. Y aquí nos situamos dentro de la hoja 2, donde se encuentran los percentiles, y aquí tenemos con 4 a 245, que hace referencia a los datos de percentiles que se encuentran dentro de la hoja de percentiles, de peso para la edad. Entonces aquí vamos a poner tabulador y listo. Ahora vamos a poner una condicional en el que si, aquí ponemos if, género del paciente es igual a género tabla, and edad es igual edad tabla,
Entonces, aquí ponemos en if, queremos obtener el percentil 50 de peso para la edad. Entonces al de F11 nos vamos a la hoja 2 y tenemos que situarnos dentro de la columna que corresponde al percentil 50. Aquí ponemos la función columna, signo igual función columna, seleccionamos enter y es la columna 24. Al de F11, entonces aquí vamos a poner que queremos extraer de la hoja de percentiles. Aquí ponemos por lo tanto punto .cells, abrimos paréntesis, aquí ponemos el contador, que va a ser el contador solamente, cont, ponemos coma. Y tenemos que poner el número de columna que corresponde al percentil 50, que es la 24. Entonces aquí después de la coma ponemos 24 y seleccionamos paréntesis. Y esto lo queremos poner dentro de la celda. Por lo tanto aquí nos situamos nuevamente dentro de la celda. Ponemos shift, abrimos, cerramos paréntesis. Hoja 1, nos salimos del paréntesis. Punto cells, abrimos paréntesis. Y aquí vamos a poner el contador 1, que hace referencia a los datos del paciente. Ponemos coma. Y la columna, nos vamos a la hoja 1, corresponde, signo igual, ponemos la función columna, enter, a la columna 8. Por lo tanto aquí vamos a poner, después de la coma, 8, cerramos con un paréntesis, y este va a ser igual a .cells cont a la columna 24 que corresponde al percentil 50 de peso para la edad. En caso de que no se cumpla esta condicional, pues queremos que evalúe la siguiente fila dentro de los percentiles. Por lo tanto aquí vamos a poner next, cont, seleccionamos enter. Y una vez que evalúe a este paciente, esta primera fila de este paciente, pues queremos que vaya hacia el siguiente paciente. Por lo tanto, aquí en la parte final ponemos next con 1 y seleccionamos enter. Vamos a guardar esto, vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces aquí vamos a disminuir su tamaño. Aquí tenemos a los pacientes. Seleccionamos la parte superior, aquí tenemos el botón de play. Y aquí nos dice next sin for. Entonces ponemos aceptar. Aquí nos marca un error. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es pasar este next con 1. Con control se lo copiamos. Lo eliminamos. Después de end with, control V. Y nuevamente nos situamos dentro del documento. Y seleccionamos este botón que dice ejecutar. Y automáticamente aquí tenemos el peso ideal. Vamos a hacerlo manualmente. En el cual tenemos el paciente 1 que es género masculino. Con una edad de 3 meses. Entonces nos vamos a hoja 2. Peso edad. Masculino, nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos masculino, 3 meses, en el cual el percentil 50, si nos vamos a la parte superior, corresponde a la columna X, que se encuentra aquí marcado que es 6.4. Si nos vamos a la hoja 1, aquí tenemos 6.4, entonces tenemos nuevamente género masculino, edad 29 meses, vamos a irnos, género masculino, 29 meses, aquí se encuentra columna X, 13.1 kilogramos, en el cual aquí tenemos el peso ideal para este paciente que es de 13.1 kilogramos. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para el cálculo del percentil 50 para talla para la edad. Entonces al F11 vamos a copiar esto, solamente el contenido, para reciclar código, control C y nos vamos a percentil talla edad, percentil 50, control V. Y aquí tenemos que hacer unos pequeños cambios. Entonces, eso lo dejamos igual que la tabla que corresponde a los pacientes de 4 a la 26. Género, edad, lo dejamos igual. Aquí tenemos la hoja 2, lo dejamos tal cual. Y aquí, desde la 4 a los 45, aquí tenemos que hacer un cambio. Entonces, al F11 nos vamos a la hoja 2. Talla edad corresponde a esta primera columna. Y este va desde la fila 4. Nos vamos a la parte inferior. Hasta la fila 461. Entonces aquí ponemos 4 to 461. Y género tabla, aquí tenemos que cambiar el número de columna, que esta es la columna de género. Entonces nos vamos acá a esta columna, signo igual, función columna. Esta es la columna 3. Por lo tanto, aquí después de la coma tenemos que poner 3. Y para la edad tabla, si nos vamos al documento, esta es la columna 4, que corresponde a la edad en meses. Entonces aquí vamos a poner 4. Y aquí tenemos la condicional, si género es igual a género tabla y edad es igual a edad tabla, entonces nos situamos dentro de la hoja 1, .cells, pero aquí en lugar de 8 tenemos que poner la siguiente columna donde queremos mostrar el resultado, que es la columna, esta es la 8, por lo tanto es la columna 9. Entonces al F11 aquí tenemos que poner en lugar de 8 ponemos 9 y aquí .cells con coma 24 en lugar de la columna 24, el percentil 50, si nos vamos a la hoja de percentiles, corresponde, nos vamos a la parte superior, signo igual, función columna, a la columna 10. Entonces al de F11 aquí en lugar de 24 tenemos que poner 10. Y vamos a ejecutar la macro. Entonces nos vamos a guardar primeramente. Lo disminuimos. Hoja 1. Al F11.
ejecutamos la macro. Y aquí tenemos la talla ideal según el percentil 50, según los datos del paciente. Entonces, masculino con una edad de 3 meses. Vamos a ver, masculino, nos vamos a la parte inferior. 3 meses. El percentil 50 corresponde a la columna J. Vamos a ver. Ok, columna J, en el cual nos da 61.4 centímetros. Entonces nos vamos acá que tenemos 61.4 centímetros. Ahora sí ya podemos calcular el índice nutricional con la ecuación de Maclaurin, con la ecuación que tenemos aquí. Por lo tanto, la ecuación quedaría de la siguiente manera. Aquí ponemos 1 igual, abrimos 1, 2 paréntesis. Y primeramente vamos a dividir peso actual entre peso ideal. Aquí tenemos el peso actual dividido entre peso ideal. Cerramos con un paréntesis. Y a su vez lo vamos a dividir entre la talla actual, que es la celda G4, pero aquí tenemos que abrir otro paréntesis, dividido entre la talla ideal, que es la celda I4, que no alcanzamos a anotar debido a esta operación. Entonces aquí ponemos I4, cerramos con 1, 2 paréntesis, multiplicado por 100 y seleccionamos Enter. Y lo único que tenemos que hacer es dar doble clic aquí en la parte inferior derecha, de tal modo que aparezca este signo de más y listo. ¿Okay? Entonces la ecuación que tenemos aquí se ejecuta en cada una de estas filas que corresponden a cada uno de los pacientes. Ahora vamos a poner la interpretación con base a los rangos que tenemos en esta tabla. Para eso nos citamos aquí, ponemos signo igual, ponemos y abrimos paréntesis. Y si el índice nutricional que corresponde a la celda J4 es mayor a 90, menor a 90, ponemos coma, pues nos está pidiendo entre los argumentos el valor si es verdadero. Entonces queremos que se muestre desnutrición. Entonces aquí ponemos desnutrición, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, nuevamente ponemos y, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis porque vamos a utilizar dos criterios, que sea mayor a 90, entonces aquí vamos a poner índice nutricional, que es la celda J4, mayor o igual a 90, ponemos coma, nuevamente celda J4, menor a 110, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, entre dobles comillas ponemos peso normal. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma, si abrimos paréntesis y abrimos paréntesis. Y sobrepeso corresponde si la celda J4, índice nutricional, es mayor o igual a 110, ponemos coma, J4, menor o igual a 120, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, entre dobles comillas queremos mostrar sobrepeso. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma y finalmente si abrimos paréntesis, si índice nutricional que corresponde a la celda J4 es mayor a 120, ponemos coma, entre dobles comillas queremos que se muestre obesidad. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma, dos dobles comillas y cerramos con 1, 2, 3, 4 paréntesis y seleccionamos Enter. Y de igual forma, para que esta serie de condicionales se ejecute en cada una de estas filas, simplemente vamos a dar doble clic en la parte inferior derecha de tal forma que aparezca la clasificación o interpretación en cada uno de estos pacientes. Entonces aquí tenemos obesidad, desnutrición, desnutrición, sobrepeso, peso normal, es decir, las clasificaciones que tenemos en esta tabla. Y por último, para terminar este video, también queremos generar una serie de botones que nos permita calcular el peso ideal y la talla ideal simplemente dando clic en esos botones y no tener la necesidad de irnos a Visual Basic y ejecutar el código o la macro en este botón. Entonces para eso simplemente nos vamos a insertar ilustraciones, formas. Aquí vamos a seleccionar este rectángulo, lo ponemos aquí y este va a hacer referencia al cálculo de peso ideal. Entonces vamos a centrarlo, aumentamos su tamaño y lo remarcamos. Copiamos esto con control C, control V y aquí este botón va a hacer referencia a la talla ideal. Entonces aquí ponemos talla ideal y para asignar la macro simplemente vamos a dar clic derecho y nos vamos a esta opción que dice asignar macro. Aquí nos aparecen las dos macros que hemos generado, que el cual aquí hace referencia a peso ideal, por lo tanto tenemos que poner percentil 50 peso y aceptar. Ahora nos vamos acá, clic derecho, nos vamos nuevamente a asignar macro y ahora aquí tenemos la talla ideal y listo. Entonces vamos a poner esta imagen en la parte derecha ya que no lo ocupamos. Y supongamos que estos datos todavía no lo tenemos. Entonces aquí ponemos suprimir y aquí nos aparece obesidad porque aún no tenemos ningún resultado en índice nutricional. Pero si nosotros solamente al seleccionar este botón, pues aquí nos calcula el peso ideal según estos pacientes. Si ponemos ahora talla ideal, pues aquí nos aparece el resultado de percentil 50 talla ideal. Y aquí nos aparece el resultado de índice nutricional.
Y finalmente, la interpretación. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like.